con ustedes el tema, y es obvio que no, porque ustedes están asistiendo, pero estamos preocupados todos aquí en la cátedra por el tema de las preguntas que hacen en WhatsApp. Ustedes pueden preguntar todo, eso es sin duda. Pero hay una parte que se llama autogestión, que es decir, voy a revisar los archivos del grupo a ver si encuentro el ejercicio que yo no entiendo, porque a lo mejor ya lo hicieron. Hay otra parte que es, por favor, la teoría. La teoría, yo ya sé que uno dice, no, si yo aprendo a resolver los ejercicios ya está. No, lamentablemente no es así, para nada. Tienen que saber, a pesar de que ustedes tengan las fórmulas en la mano, ustedes tienen que saber para qué sirven. Y eso, la única manera que tienen de entenderlo es justamente estudiando la teoría, escuchando los videos. Los videos están subidos y hay PDF con material teórico de sobra. El punto es que hay que leerlo. Hay que leer eso, hay que escuchar al menos los videos, porque ahí desarrollamos un montón de ejercicios y después preguntan de nuevo por el mismo ejercicio. Yo no tengo drama ni nadie en la cátedra de que ustedes asistan o no. Son universitarios, yo creo que ya a esta altura ustedes pueden saber bien qué les conviene y qué no. Pero de verdad es muy necesario que ustedes estudien la teoría. ¿Qué más es necesario? Que en cada clase que vienen, ustedes traigan las dudas y digan, mire, este ejercicio no me sale, este tampoco. Previamente fíjense que no lo hayamos desarrollado antes, o por lo menos para no hacer muchas veces lo mismo, porque no tiene sentido. Entonces, les pediría, por favor, eso nada más, que tengan ese cuidado de estudiar la teoría. Hay ejercicios que están en los PDF que generaron algunas dificultades a algunos compañeros. Pero hay que tener ojo, porque si cuando yo les pregunto en la consulta, ¿qué es esto? Y no distinguen un teorema de Pitágoras, es muy difícil, pero casi imposible, que puedan entender un ejercicio. Eso seguro. No sé si ya llegó Sarina. ¿Estás por ahí, Sarina? Se estaba conectando. Sí, Bueno, sí, ahí está. Ahí está Sarina. Sarina es compañera de ustedes. Es decir, ella nos está ayudando. Y me encantaría si podés poner la cámara, Sarina, y comentarles la importancia de esto que les estoy diciendo. Porque vos estás en la carrera. Ahí estamos. Muy bien. Sí. Están hablando todo el tema de Pitágoras, funciones trigonómetras. Estamos hablando, sí, de la parte de la teoría y de lo importante que es saber eso. Yo apago mi micrófono porque no sé. Dale. Sí, es muy importante que sepan, digamos, en qué condiciones tienen que tener los datos. O sea, yo creo que va más por eso, digamos. O sea, si el teorema de coseno te pide que tengas A, B, C, por ejemplo, los lados o algunos ángulos, entonces hay que tener ese cuidado. O sea, por ejemplo, el teorema de coseno se puede usar cuando tenés dos ángulos y dos lados, o solo un ángulo y dos lados. Eso hay que también prestar mucha atención, digamos, en los datos que te presta el, ¿cómo se llama? El ejercicio. Claro. Después hay que también saber el teorema del seno. Sí. Y por ejemplo, hay triángulos que realmente hay que ver cómo se puede hacer. Entonces, hay que tener como un pequeño machetito. Es lo que yo hago, digamos, de si un triángulo me pide usar el teorema de coseno, tengo que ver que cuántos lados tengo, cuántos ángulos tengo. Entonces, ahí yo creo que es más para prestar atención, digamos. Pero la pregunta es difícil matemática? ¿Cómo? Sí, es muy difícil matemática. No, no es difícil. 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 Yo creo que es más un tema de
me siento, necesito saber primero la teoría para poder después practicarlo. Y ahí vas encontrando los errores, digamos. Eso es lo que queremos escuchar. O sea, es algo que uno tiene que tener, o sea, si no sabemos la teoría no vamos a saber por dónde empezar, digamos. Es así de simple y sencillo. Ok. Bien. Bueno, eso es Cris. lo que, perdón, eso es lo que yo quería que ustedes escucharan de una compañera de ustedes, no de nosotros. Solamente eso. Lo importante que es tener en claro de qué estamos hablando para poder encarar cualquier problema que se nos presente. Sarina habló de los teoremas de seno y de coseno, que vamos a ver un poco más adelante. De cualquier manera, matemática, si ustedes se ponen a ver, es de una sencillez total si la referimos a la física. La física ahí sí que se puede complicar. Entonces, es ese cuidado nada más. Ahora te escuchamos, Ale. Gracias, Sarina. Muchas gracias. Vaya a trabajar, discúlpeme. Bien. No, lo que quería, complementando lo que sobre las preguntas que hacen los alumnos, aclarar que todos los ejercicios tienen datos diferentes, tanto en los exámenes, en los trabajos prácticos. Entonces, a veces dicen, a mí no me da como a vos, hubo alguien que decía así, es porque cada ejercicio, el ejercicio es el mismo, pero el valor de los datos va cambiando constantemente. No hay dos ejercicios con los mismos datos. Se resuelve igual. O sea que ustedes lo que tienen que aprender es la forma de resolución. No esperen que a dos alumnos le dé el mismo dato. Eso por un lado. Buscando en los archivos del WhatsApp, antes de hacer una pregunta, fíjense que ahí seguramente ya está explicada. Sobre todo vayan viendo cómo van los temas. Hay gente que se adelanta bastante con los temas y pregunta de temas que todavía no fueron dados en clase. No hay problema. Pero los temas que estamos viendo habitualmente, que son los que vencían, por ejemplo, para presentar el trabajo práctico, esos están todos, casi todas las dudas ya están resueltas. Entonces, para que no tengan que esperar que algún profe o algún compañero les responda, se fijan en los archivos del grupo y ahí seguramente va a estar ya su duda, la preguntó otro alumno antes, otro compañero. Bien, eso nada más. Y leer bien la consigna. Por favor, lean bien las consignas porque a veces las leen muy rápido, y bueno, esto necesitamos tener bien claro qué es lo que nos piden para ver qué es lo que tenemos y después vemos qué camino vamos a seguir para llegar a ese resultado. Bien. ¿Cómo? Voltamos a presentar. Pero qué lindo. Bueno, ¿se acuerdan, chicos? Espero que sí, que la clase pasada habíamos quedado no en esta diapo, precisamente, sino en esta que está acá. Que yo les había dado a ustedes un triángulo rectángulo genérico para poder resolver. Y oh, maravilla que lo habíamos resuelto. Pero, ya que estamos acá, dijimos que vamos a seguir trabajando un poquito más sobre este triángulo. Ustedes recordarán de que dijimos que el seno de 35 grados, que es este, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nosotros teníamos que despejar A, volviendo a lo que se hizo. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo despejar el valor de A. A pasa multiplicando al 1 que estaría acá y el seno de 35 pasa dividiendo. De esta manera, yo llegué a determinar el valor de A. Si yo quisiese determinar el valor de B usando funciones trigonométricas, no Pitágoras,
Ahora les pido que usen funciones trigonométricas. ¿Cómo sería B? ¿Cómo lo calculo? ¿Alguien me puede contar qué haría si ahora mi incógnita es B? ¿Qué función trigonométrica sería la indicada para Teorema usar? del seno. Estamos en triángulos rectángulos todavía. O sea, no hemos visto en teoría los teoremas. Pitágoras, ¿no Perdón. podemos usar? Claro, Sí, pueden pero les usar está Pitágoras, aclarando que pero no. eso es lo que les pedía, que No lo se hagan puede usar, desde, no se puede usar coseno a o ver, tangente bueno, perfecto. Miren, de ¿Coseno de qué 35, ángulo, perdón? porque tenemos a la B como cateto bien. adyacente. Coseno de 30. O sea, el coseno de 35, ¿a qué sería Cateto igual? adyacente sobre hipotenusa. Ujú. Cateto adyacente sería mi incógnita, que se llama B, en este caso. Sobre la hipotenusa que vale, Acá hay un pequeño inconveniente. Es no, muy chiquitito. Cris, me parece ¿Qué? que vale, que es 9, dice. ¿Qué cosa? Ah, No, perdón, no, me no, estaba viendo la A parece 9. no. No, no digo Ahora, nada, no digo nada, no digo ahora nada. la borro si no me Está deja bien, borrar. Hipotenusa está bien, está bien. 1743. Sí, Claro, sí, yo estaba mirando el dibujito y dije, no, esto es A. eso es A, es Bueno, 9. perfecto. Hasta acá estamos muy bien. Acá hay un único inconveniente, pero es un inconveniente técnico, no de ecuación, la ecuación es perfecta. ¿Quién calculó este valor? Yo, ¿cierto? Nosotros lo calculamos. ¿Qué pasa si yo, en un problema, me están pidiendo que primero despeje A y después despeje B? Resulta que yo me equivoqué al calcular A, por X causa, la que fuere. Si yo vuelvo a usar esto que yo calculé para seguir calculando B, y me voy a volver a equivocar. Lo mejor siempre es utilizar los datos que me están dando. Y los datos son 10 metros y los ángulos. ¿Qué otra función ven ustedes que yo podría usar para despejar B y que no tenga que usar este valor que es el que yo calculé? Piensen tranquilos, sin apuro. No tengan miedo de decir nada. Hay tres funciones, seno, coseno y tangente. ¿Cuál de esas podríamos usar en este caso si no es el coseno? La Acá tangente Elian, puede La ser. tangente. Cateto La opuesto dividido tangente, adyacente. exactamente. Si yo puede uso ser. la tangente de 35, fíjense ustedes, yo voy a tener el cateto opuesto, 10. 10 metros, dato, o sea, de este nadie me va a decir que está mal, sobre B. Ahora el desafío para ustedes es calcular B aquí y calcular B aquí. Teóricamente debe dar exactamente lo mismo. ¿Pueden hacerlo, por favor?
¿Cuánto les da? Por el primer camino, por el camino 1, ¿cuánto les da? 14,28. Perdón, 14,28. 14, 28, 14, dice Jazmín. Y por el camino B, 2, perdón. Da lo mismo, dice Jazmín. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir varias cosas, si uno sabe leer lo que está haciendo. Una, que no se equivocó cuando calculó A. Yo puedo chequear mi propio examen y saber si estoy haciéndolo bien o mal. Fíjense que si no, me hubiesen dado dos resultados diferentes y ahí sí que tengo que empezar a ver qué fue lo que yo hice mal. Una vez que yo tengo el valor de B y el valor de A, ustedes podrían aplicar Pitágoras para poder decir si todo esto cierra. ¿Cómo debería cerrar? Este cateto me debería dar 10 metros. Entonces, A cuadrado es igual a B cuadrado. Ustedes me dicen si no están de acuerdo. A cuadrado es igual a B cuadrado más 10 metros al cuadrado, ¿cierto? Ujú. Teóricamente, esto para mí ahora va a ser la incógnita, lo que yo no sé y tengo que despejar. Así que borro el valor, me tiene que dar 10 metros, eso yo lo sé. ¿Y cómo hago yo para definir esto? Y digo, bueno, A cuadrado menos B cuadrado en la raíz cuadrada debería ser, si todo está bien, ¿cuánto? ¿Cuánto me debería dar A cuadrado menos B cuadrado, la raíz cuadrada, en este triángulo rectángulo? Bueno, ¿pueden calcularlo a ver cuánto les da, por favor? Acá dice la hipotenusa. La hipotenusa es A. ¿Mm? Entonces, si a la hipotenusa al cuadrado le restamos uno de los catetos al cuadrado, y ese resultado aplicamos raíz, vamos a obtener ¿qué? Lo que nos queda sin conocer. ¿Mm? Háganlo, por favor, resuelvan con la calculadora. No miren y piensen o saquen conclusiones si no lo están haciendo. A mí me da 10,00199 y así. Exacto. 10. En definitiva, ¿qué sería ese 10? Un 10 redondeado, porque los dos primeros decimales son 00. Sí, señor. Pero Y entonces, 10, ¿qué me está diciendo este resultado? Claro. Tómense su tiempo para pensar, por favor, porque es muy difícil que te pregunten y vos respondas ahí. Tómense su tiempo. Profe, tengo una duda con cómo sacar el coseno de 35, eso de igual a b dividido 17,43. O sea, no me dio, no sé bien cómo es. A ver. ¿No pudiste sacar B? en el caso 1, Cris. Caso 1, caso 2, tipo la tangente y el coseno no lo pude hacer. ¿Qué es lo que no podés despejar o qué? Quizá que tengas la calculadora Ya, mal la configurada calculadora y por mal. eso no te da. Fíjate si la tenés en degree, por favor. Apretá dos Sí, veces sí, mode. está. Sí, la configuré como ustedes decían en ¿Y los qué videos. pasó? bueno, A ver,
Espérame un Pone segundo. coseno de 35 grados. ¿Mm? Y te va a dar un número menor que 1, 0, algo. 0,81, sí. Bueno, Por 17,4344. ese divisor lo pasamos al otro término de la igualdad, multiplicando, ¿no es cierto? Entonces lo multiplicamos por 17,4344. ¿Cuánto da ahí? ¿Te da? Ah, sí, 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 ahora sí. Bueno, y en el caso de abajo, fíjate, bueno, pasás B al otro miembro de la igualdad, que está dividiendo, pasa multiplicando, y tangente de 35 grados, pongan ustedes la teclita de grado, pasaría dividiendo al 10. O sea que un camino o el otro vas a llegar al mismo resultado. Perdón, Cris, acá una alumna que escribió, no recuerdo su nombre ahora, Sí. que en la pregunta ¿cómo hacemos para obtener el valor de B? También había propuesto el seno, ¿m? Del ángulo de Seno 55. del ángulo de Por 55. supuesto que sí. Una vez que ustedes eligen el ángulo con el que van a trabajar, tiene que dar lo mismo. ¿Eso se entiende? Trabaje yo con el ángulo que sea, siempre y cuando lo haga bien, le tiene que dar los mismos resultados. Me Entonces, encantaría. si hago seno de 55, voy a tener el Ahora mismo les voy a resultado poner para que que el lo coseno hagan. del ángulo Vamos a complementario. agregar una diapositiva acá. Y vamos a copiar los datos, bueno, que son re poquitos, 10, y bueno, si me olvido de algo, me lo dicen, please. Sí. Seguro que me voy a olvidar. Porque aquí uno vale 10, un cateto, el ángulo de arriba 55 y el otro 35. Vamos a trabajar con este ángulo, así que no vamos a poner los otros. Eso se da porque el seno de 55 es igual al coseno de, no me acuerdo cuánto era el otro. 35, que es el ángulo complementario, que es el que le hace falta para llegar a los 90. Ahora, fíjense. Perdón, Vamos a Cris, trabajar, sí. necesitaríamos también el valor de A, que creo que ya estaba calculado, 17 y No tanto. no lo necesitamos. ¿No? Bueno. No. Escúchenme bien. Ahora yo voy a trabajar con este ángulo. ¿Lo ven? Bien. Ahora yo quiero saber cuánto vale, por ejemplo, A. ¿Cuál es la función trigonométrica que puedo usar referida a este ángulo con los datos que yo tengo? Tengo 3 datos, puedo resolver este triángulo tranquilamente. Este es de 90. ¿Qué función trigonométrica me está relacionando este cateto con la hipotenusa? Siempre referido al ángulo de 55, ¿no? Coseno. Función coseno. Muy bien. Entonces, el coseno de 55 grados, vamos a insistir con esto lo que haga falta, no me importa porque realmente es importante. Coseno de 55 grados va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto? Perdón, cateto adyacente, perdón. Cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo de 55 grados? El de 10 metros. Exacto. Y la hipotenusa claramente es A. Entonces, ¿cuánto vale A? Acá se trata de despejar. A va a ser 10 metros sobre el coseno de 55.
Ujú. Cosa que tiene lógica, porque la hipotenusa, el coseno, ¿entre qué valor y qué valor puede existir, digamos? ¿Puede dar 44 el coseno, por ejemplo? Sí, tiene que dar más de 10. No, nunca. El coseno va en valores de -1 a 1, no puede valer más. Y hay una Ah, lógica, no, la hipotenusa decía yo, tiene claro, la hipotenusa claro, la tiene que valer más que hipotenusa 10, va más que de 20. más infinito a menos infinito. Pero fíjense que si el coseno es la relación o el cociente entre un cateto y la hipotenusa, siendo que la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos del triángulo, me va a dar siempre un número, acá, el número que me va a dar, va a variar entre -1 y 1. No puede superar esto. Entonces, ahora puedo decidir yo cuál es el valor de A. ¿Alguien me lo puede decir, por favor? 17,43, ¿puede ser? 17,43, 44. Miren qué cosa. Dio exactamente igual que antes, ¿no? ¿O no? Miren, A vale esto. En la pantalla anterior, calculándolo con el otro ángulo, ¿cuánto daba? Lo mismo. Son ángulos que sumados dan 90 grados, el de 35 y el de 55. Ven que pueden usar lo que ustedes quieran siempre y cuando sepan qué es lo que están haciendo. Ahora calculen B y chequen que les dé exactamente lo mismo que en el caso anterior. ¿Cómo les da? $14,2814 dice Jasmine. Bueno, acá han comprobado que en un triángulo rectángulo, por sumar sus ángulos interiores, 90 grados, 55 más 35 es 90, más 90, 180 y cierra el triángulo, podemos trabajar con uno o con otro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la función trigonométrica asociada a cada uno de los casos? Es solamente eso. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Fíjense que este triángulo tranquilamente podría ser una vista frontal de un techo a un agua, o uno de los faldones de un techo a dos aguas, que dividido queda ese triángulo. Entonces, conociendo la altura, esos 10 metros, podría ser la altura de una cercha, bueno, obviamente una cercha no va a tener 10 metros, pero podría ser la altura, y A, De un en chalet uno de alpino. los lados del faldón. Sí, chicos, perdón, ¿tienen alguna duda? ¿Ninguna? Sigo adelante. Bueno, ¿alguien me Y yo puede tendría, decir? Sí, te escucho. no, que tendría que practicarlo un poco más porque es como que no sé si me va a salir o no bien, pero No, es que es bastante práctica. claro.
Es práctica. Ahora yo les voy a Sí. pedir el perímetro de este triángulo y la superficie. ¿Cuánto da el perímetro y cómo se calcula? 2 por pi por radio. Es una circunferencia 2 por pi por radio. Sumando todos los lados. Perfecto. Sumo el lado A más el lado B más el lado que mide 10 metros. ¿Y cuánto me da? $41,71,59. Ay, me olvidé el 1. 71, 50 y qué? 59. Bueno. Perfecto. Se entiende que es el perímetro, es solamente la línea que recorre. Ahora vamos a calcular la superficie. En el caso del triángulo rectángulo, fíjense en ustedes que es la mitad de un rectángulo. ¿Lo ven ustedes a la mitad del rectángulo? Miren. Por si se olvidan, por si no lo saben, por si les pasa algo. Piensen. Tendría que ser lado por lado, dividido 2. Exacto. Sería B Base por altura dividido 2. por 10 metros, exactamente. Dividido en 2. ¿Cuánto les da? 71,4. No puede ser. Ah, sí, pues, perdón. Tenés razón. Muy bien. Por supuesto que hay que practicar, de eso no tengan ustedes la más mínima duda de que no queda de otra. ¿Saben qué fórmula han aplicado aquí? En realidad, ustedes han aplicado un teorema que se llama fundamental, que sirve para cualquier triángulo. Ahí apago. Discúlpenme un segundo. Hay un teorema que se llama fundamental, no sé si lo han estado viendo, que dice que la superficie de un triángulo la podemos calcular de otra manera. ¿Cómo? Es decir, esta es la síntesis. En realidad, podemos decir que la superficie de este triángulo que yo tengo acá, o cualquiera, también podemos tomarla como que es igual a B por A por el seno del ángulo comprendido entre B y A, que sería el de 35, siempre es el comprendido. Ya van a ver que ustedes acaban de aplicar eso. Sobre 2. Este es el teorema fundamental. Si me hacen el favor, calcúlenlo. Y yo acá les voy a poner cómo ustedes hicieron exactamente eso. Porque ustedes hicieron B por 10 metros por el seno de ¿cuál es el ángulo comprendido entre el lado B y los 10 metros? ¿Cuántos grados tiene ese ángulo? 90 grados. Exacto. ¿Calcularon este valor? 71,3997. Bueno. ¿Ven que da lo mismo? Y si multiplicamos B por 10 por el seno de 90 sobre 2. ¿Cuánto vale el seno de 90? No puse seno, acá estuve mal, muy mal. 1. Exacto. Exacto.
Por eso se anula en el caso de que hago base por altura. Yo nunca haría base por altura en realidad, si no usaría esta fórmula. Esta fórmula es fantástica, porque conociendo dos lados del triángulo y el ángulo comprendido, por ejemplo acá, este tiene 35 grados, yo puedo determinar la superficie. Y ahora les voy a pedir otro favor. Ahora vamos a trabajar con este ángulo de 55 y vamos a aplicar el teorema. Sí. ¿Eso se aplica únicamente para triángulos rectángulos? Absolutamente no, para cualquier tipo de triángulo. Gracias. Por eso es tan También bueno. preguntaba lo mismo. Pueden usarlo en cualquiera. En cualquiera. Inclusive lo que les estaba explicando es que acá lo han usado. Lo que pasa cuando uno dice base por altura es porque como está involucrado un ángulo de 90, se sobreentiende de que el seno de 90 es 1, tal cual ustedes me dijeron. Ahora vamos a trabajar con el otro ángulo y vamos a decir que la superficie la vamos a calcular de todas las maneras posibles. Que la superficie de este triángulo, dijimos, usando el de 55, sería 10 metros. Ya les voy a dar uno ahora para que resuelvan solo. 10 metros por A por el seno. ¿Cuál es el ángulo comprendido entre 10 metros? 55. Perfecto. Dividido en 2. Siempre dividido en 2. Y ahora me cuentan cuánto les da. $71,4071. Bueno, ¿qué hemos hecho al hacer todo este desarrollo y hacerlos trabajar a ustedes? Hemos comprobado que sirve. Ustedes pueden ver de qué es cierto lo que les digo, porque es importante que uno sepa que es cierto. Y la única forma de probarlo es resolviéndolo de distintas maneras, que es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Ven que siempre da lo mismo, siempre da lo mismo. Si yo conservo, digamos, lo que estoy hablando en la teoría, dos lados consecutivos y el ángulo entre ellos comprendido. Tiene que ser así, si no, está mal. ¿Dudas? Bueno. Profe, cuando decimos dos lados consecutivos, ¿está bien decir dos lados adyacentes? No. Adyacentes es cuando están formando 180 grados entre ellos. Consecutivos es uno detrás del otro, a continuación del otro. Gracias. Ahora vamos a ver esta función, la función tangente. ¿Se acuerdan que era cateto opuesto sobre cateto adyacente, cierto? Voy a cambiar el color, porque si no, no se va a ver. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Fíjense ustedes esta tabla, que se las puse muy a propósito. ¿Por qué? Porque nosotros, hay distintas pendientes para cada tipo de techo, para cada tipo de cubierta, perdón. Entonces, como hay distintos pendientes que aceptan, fíjense ustedes, a esta pendiente del 5% le corresponde 2,9 grados, 3 grados, 5,2% aproximadamente. ¿Qué digo yo cuando digo que la pendiente de algo es del 5%? Les cuento lo que estoy diciendo para que sea más claro. ¿Qué hice? Fíjense, cuando yo digo 5%, así, es lo mismo que escribir 5 sobre 100, ¿cierto?
¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Cada 100 pasos que yo doy en horizontal, subo 5 pasos en vertical. Eso es lo que me dice el 5%. Yo puedo ahora generar un triángulo, digamos, lo voy a levantar un poco más alto porque si no me voy a ir. Un triángulo virtual. No existe en verdad, pero yo lo genero. Este ángulo es de 90 grados, ¿cierto? Y este ángulo alfa, ¿puedo calcularlo? O mejor dicho, ¿cuánto vale la tangente de alfa? Está medio complicado porque de datos tenemos únicamente lo que es... No, no dije nada. No, no Cateto opuesto sobre adyacente es. exacto. Cateto opuesto es 5. Adyacente es 100. ¿Es así? Sí. Entonces, ¿cuánto vale? 0,05. Muy bien, señorita. Perfecto. Quiere decir que si ustedes ven aquí y relacionan con esto, podemos decir que la pendiente, que es esta, es la tangente del ángulo alfa expresada en por ciento. 0,05 es lo mismo exactamente que decir 5%. ¿Por qué digo esto? Porque ya vimos que 5%, decíamos que era 5 dividido 100, 5 de cada 100. Entonces, podemos decir que la pendiente es la tangente del ángulo expresada en porcentaje. Esta sería la pendiente I que corresponde a este ángulo alfa. ¿Cuánto vale alfa? Si su tangente vale 0,05. ¿Alguien me puede dar el valor de alfa? 2,86. Todos los números, ¿sí? Porque acordate que no podemos redondear, así que decímelos a todos. 86. 2, 4. ¿Qué más? 0, 5, 2, 2, 6. 6 Sí, 6. grados. Este ángulo está expresado de manera compleja o incompleja. Compleja. Complejo. Incompleja. ¿Y saben por qué? Porque está expresado solamente en grados. Aprieten la tecla y les va a dar en grados, minutos y segundos. Entonces ahí sí va a estar expresado de manera compleja. ¿Estamos? Bueno. Seguimos entonces. Complejo. Complejo. Entonces, lo que dice la pantalla es lo que acabamos de ver, que si conozco la pendiente, puedo conocer el ángulo de inclinación de un caño o de un techo que estemos colocando. Es decir, que la tangente del ángulo es la pendiente expresada en forma decimal, lo cual es cierto. Acá el 5% está expresado en forma decimal y a su vez la pendiente es la tangente expresada en por ciento. ¿Les queda claro esto?
Profe, la verdad que no lo entendí. ¿Cómo llega al 2.86? Shift tangente de 0.05. Hacelo. Complejo con números sin complejo en grado. No. ¿Está? ¿Te salió? Sí, profe. Muy bien. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, dice que la tangente de un ángulo de 5,7 grados da este número, 0.0998132697. Ese es el valor de la tangente. Si yo les pido a ustedes la pendiente, ¿qué es lo que tengo que hacer para expresarla en por ciento? Si esta es la tangente, al multiplicarla por 100, ya tengo el valor de la pendiente. Este sería el valor I de la pendiente, asociada a ese valor de tangente. Melina ha levantado la mano. Bueno. Melina. Quizás decidió por error nomás. Bueno, vamos a hacer esto. Para ver si les quedó claro, ahora van a trabajar ustedes. Yo tengo esta tabla, así, y quiero que, vamos a cortarla. Ahí está. Denme un segundito, porfi. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar. A ver si nos salen o no nos salen las pendientes. Entonces, ¿yo qué les voy a pedir? Paso. Ahí está. Bueno, fíjense. Yo acá tengo todos valores de pendientes. ¿Los ven? Bueno, yo quiero encontrar que ustedes me digan, no de todos, pero sí de algunos. De este ángulo, ya pongo el amarillo, de este ángulo quiero que ustedes me digan cuál es el valor del ángulo, que sería, si quieren llamémosle delta, cuánto vale delta, y cuánto vale la tangente de delta. Y también quiero lo mismo para este ángulo, miren. Necesito que ustedes piensen, porque si solamente lo hago yo, no tiene mucho sentido. O sea, lo que está ahí es el porcentaje, es la pendiente. La pendiente que tiene. Recuerden que habitualmente la escribíamos con una letra I latina, cursiva, y recién acabamos de ver cómo podemos relacionar eso con tangente y con ángulo. Entonces, si tengo una pendiente del 20%, ¿cuál es la tangente? ¿Cuál será la tangente yo la inclinación de algo lo puedo dar con la pendiente, con la tangente? ¿Cuál sería la tangente de un ángulo cuya pendiente genera una pendiente del 20%? 0,2. 0,2, perfectísimo. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Perdón, Melina levantó la mano. Melina, sí, te escuchamos. Escucha. Me parece que le está levantando sin querer.
O no se le escucha, a lo mejor, no sé. Bueno, ahora díganme el valor del ángulo delta, por favor. El valor que forma esa pendiente con la horizontal. 11:30. Sí, acuérdense siempre de que no me lo redondeen, ¿saben? No pueden redondear esto. 11,30 y qué más. 99, 32, 47. Perfecto. Acá Constancia ya lo puso en la forma compleja con 11 grados, 18 minutos, 35,76 segundos. Bien, Constancia. Bueno, Profe, sí, o sea que para sacar tangente tendríamos que hacer 20 dividido 100. y sí, cateto opuesto sobre adyacente. Ah, Acá entra a jugar el tema de la semejanza. Cuando ustedes la tengan bien en claro, se van a dar cuenta de que si yo acá a los 100 subí 20, ustedes están en la obra, ¿sí? A los 100 subí 20. Entonces le preguntan, pero yo tengo 200, ¿cuánto va a subir? 40. Exacto. Y en el Siempre primer ese metro, valor Porque ¿cuánto el sube? ángulo no va a variar nunca. Y para que no varíe, tiene que seguir esa proporcionalidad siempre. ¿Está claro? Voy a borrar este que se ve horrible. Ahí está. Pero, perdón, volviendo a lo que preguntó la alumna recién, sí, si nosotros a la tangente la multiplicamos por 100, vamos a obtener la pendiente. Si a la pendiente la dividimos por 100, nos va a dar la tangente. Sí. Ok, ahora vamos a este de 100%, ¿sí? ¿Cuál será la tangente? 1. Perfecto, 1. ¿Y el ángulo? 45. 45 grados y nada más. Perfecto. Esto está queriéndome decir que Cuando recorro uno en horizontal, subo uno en vertical. o 100 y 100, como ustedes Cuando prefieran, recorro 100 metros, subo 100. para que tengamos una lógica. Sí. ¿Está bien? Y eso se da cuando el ángulo con la horizontal es de 45 grados. O sea que si yo digo que tengo una pendiente del 100%, o digo que forma el terreno, pongamos, o el techo, un ángulo de 45 con la horizontal, o que tengo una tangente de 1, son tres expresiones de la misma inclinación. Son tres formas de decir cuán inclinado está algo. Las tres equivalen. Por favor, trabajen con este ángulo ahora y díganme qué les da. Con el de 40. Sí, Cris, se ve poquito ese color ahí en el azul. Ahí está. Bien. Te adivina lo que pensaba. no, es que ya sé que no se ve bien, sino que le quitaría mano. ¿Vamos? Por favor, me dicen cuál es, a partir de esta pendiente, cuál es la tangente, por favor. 0,4. Muy bien. ¿Y el ángulo? 21,80, 14, 09, 49. Bueno. Y en complejo 21 grados, 48 minutos. Para. Y 21 grados. 21 grados. 48 minutos y Bien. 5,5
más 0,7 segundos. Perfecto. ¿Se entendió esto? Profe, ahí un chico decía que si podía explicar cómo calcular el ángulo porque tenía mala conexión. Y con la calculadora directo se hace shift. Yo ahí en el chat le expliqué, no sé si habrá entendido o no. ¿Habrá entendido? ¿Está ahí o no está? Tiene mala conexión, dice. O sea, Eliana es. Bueno, esto va a quedar grabado de cualquier manera. Ah, sí, dice que sí. Perfecto. Bueno, ahora les hago otra pregunta maligna. Esta sí que es maligna, así que piénsenla. La voy a hacer en rojo y acá en el blanco. Si yo sé que la tangente de alfa, miren bien, yo sé que la tangente de alfa vale 34,8. ¿Cuál es la pendiente? acá Constanza dice 88,35. Probablemente lo que has calculado, Constanza, es el ángulo. Es probable. De una tangente de 34,8. Pero la pregunta es, ¿cuánto es la pendiente? Esa inclinación, pero en vez de expresado como tangente, como pendiente. 3.480. Así es. Claro, lo multiplicamos por 100. Entonces... Es una barbaridad lo que estoy haciendo, pero quería ver si se avivaban. No, bueno, puede haber una montaña, un acantilado que tiene esa pendiente. No, en realidad varía. 3.480. Sí. 3.480. Así es, señora. Cada 100 metros que vamos en horizontal, subimos casi 3,5 kilómetros. Quizás un acantilado muy alto, una montaña. Y si el ángulo es de 30 grados, yo les doy este dato y les pido a ustedes que me digan cuál es la pendiente con respecto de la horizontal. Este ángulo, obviamente, está aquí. ¿Cuál será la pendiente? ¿Cómo hacen? Multiplicas por 100, te da 3.000. Ojito, mira, tengo el ángulo de 30 grados. Acá hay dos pasos para hacer. Primeramente, lo que yo tendría que hacer es calcular la tangente. ¿Sí? Una vez que yo dije, bueno, la tangente de 30, por eso se los puse para que no se rebate. 57,75 puede ser. Sí, y tiene más números, ¿no? 52, 6. Sí. 73, 50, 26, 92. ¿Cómo es? Perdón. Discúlpame. 0,57. Las primeras cifras. 0.5773, 50, 26. Sí, acá lo tengo, ya lo calculé yo, si no me cuesta mucho, por ahí 7, bueno, escuchen, vamos a hacer esto que no se hace, pero le pongo puntos suspensivos. Entonces, ¿cuál será la pendiente? ¿Cuánto da la pendiente de un ángulo de 30 que tiene una tangente de 0,577 y siguen las cifras? ¿Cómo hicieron acá arriba para obtener la pendiente? Hicieron la tangente por 100. Sí.
Y bueno, y esa tangente, si la multiplicamos por 100, ¿qué tenemos que hacer? 57.7 me da. Dale. Claro, tenemos que correr 2 lugares la coma, la agrandamos, 57,7350 y siguen las cifras. Sí, le pongo puntos suspensivos, ustedes no lo hagan, yo por no seguir escribiendo. Y esa es la pendiente, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la relación que ustedes tienen que tener en claro. ¿Y qué quiere decir esta pendiente? Que por cada 100 que yo me muevo en horizontal, levanto 57,73. Esto tienen que practicarlo, porque de lo contrario no les va a quedar. ¿Y por qué le damos tanta importancia a esto en arquitectura? Por lo que dijo el ingeniero Moll hace un rato. Esto podría ser fácilmente el faldón de un techo. Imagínense que aquí abajo está la casita. Yo se las dibujo preciosas. Arquitecta Ferrari va a tener un gozo catrapuertita. ¿Estamos? ¿Se entendió? Permiso, Cris. Ustedes ahí tienen un cateto adyacente de 100 con una elevación de 57,70 y pico. Ustedes obviamente es muy raro que tengan 100 metros de cateto adyacente. Supongamos que tengan 4 metros, 10 metros. Entonces dibujan el triangulito de 10 metros de base por X de altura y van a tener la proporción entre dos triángulos. X a 100, como, X a 10, digo, como 57,73, que es a 100. Y así sacan la pendiente de un caño, o sea, así usan los albañiles cuando tienen que replantear una pendiente de un 2% en un caño, o un 20% o 30% en un techo. Es una proporción. Bueno, podemos seguir ahora con esta otra función llamada coseno, que es sumamente importante también. Ya la conocen. Esto lo paso porque lo tengo armado con un dibujito feo acá. No me acuerdo si estaba... No, era lo que pedía. La superficie en planta. Espérenme un segundito. Bueno, genial. Ya sé por qué. Perdonen, disculpen. Vamos a tomar, para ver la importancia del coseno, que es lo que me están pidiendo. Sí. Fíjense. ¿Bien? Disculpen. No sé por qué me lo pasa, pero de alguna manera lo voy a hacer andar. Espérenme. Bueno. Fíjense. Este sería el caso. Díganme ustedes qué es lo que pide el problema, Gustavo y Ale, por fin. Este sería el caso... ¿Podés decirme qué es lo que pide el problema, por fin? Para ver a la superficie de los dos faldones. Exacto. Este ejercicio, ustedes han tenido algunos problemas, algunos han presentado problemas. Miren, yo estoy acá graficando el faldón. Sería el techo inclinado. ¿Lo ven? Ahí está. Yo quiero que entiendan esto. Si yo hago un rebatimiento de este techo, hago un rebatimiento con centro aquí y este radio, hago el rebatimiento, tiqui, 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 tiqui. Ustedes pueden ver, claro, me parece, al menos yo lo veo, que C va a tener una magnitud más grande que este otro segmento de 5 metros, ¿no es cierto?
Sí. Y esta cubierta, esta superficie de esta cubierta, yo puedo decir que es igual a C por 10 metros. ¿Me van siguiendo todos? Sí. Entonces, si yo digo, o sea, tomo estos datos, yo entiendo que esta superficie necesita de un dato que no tengo, que es C. ¿Es así? Perdón. Sí, profe. C no es ¿Cómo un- lo calculo? Hay dos maneras. Si yo uso funciones trigonométricas, que es lo que espero que hagan ustedes, después usamos Pitágoras si quieren. Funciones trigonométricas. Díganme cuál es la función trigonométrica que usarían ustedes en este caso. Le saco el triángulo a un costado, este C, este mide 1,5. Díganme qué usan, este es alfa y este es beta. Y este mide 5. Tangente Sí, de alfa. Tangente de alfa. Bueno. No sé qué dijiste, Gustavo. No, iba a decir que el cuestionario que los vuelve locos es uno muy similar a este, donde en vez de dar ese valor de alfa, da el ángulo que se forma entre los dos faldones. O Ahora sea, lo vamos a hacer. La tangente de alfa, entonces, ¿a qué sería igual siendo este alfa? 5 sobre 1.5. Perfecto. ¿Y qué puedo yo sacar en conclusión de esto? ¿El valor de quién? De alfa, ¿cierto? Ese cociente de 5 dividido 1,5 les va a dar 3,333333. Ese es el valor de la tangente del ángulo alfa. Entonces, yo teniendo el valor de la tangente, puedo preguntarle a la calculadora, a través de la función shift, ¿no es cierto?, ¿cuál será el ángulo? O sea, haciendo arco tangente, función inversa. Entro por la tangente y le pregunto cuál será el ángulo. ¿A qué ángulo corresponde una tangente del 3,33333? A mí me salta 73,30075577. Bueno, 73, Coma 3. 3007577, que si lo expresamos de la otra manera, 73 grados, de la forma compleja, 18 minutos. bueno, ¿está bien esto que estoy escribiendo? Sí, sí, sí. Bueno, lo podemos expresar de cualquiera de las dos maneras, la compleja o la incompleja. y falta un 7 entre el 0 y el 5. Un 7. Ah, sí. Ahí está. Bien. Y beta, obviamente, que va a ser 180 grados menos alfa más 90. ¿Es así? No vamos a calcularlo, pero tenemos todos los ángulos. Ahora, yo les pregunto, una vez que yo ya sé cuál es el ángulo que acabamos de calcular, que es este. Es este, ¿no? Alfa. ¿Lo ven? Sí. Bien. Con los valores que yo tengo, ¿cómo hago para calcular el valor de C? ¿Qué funciones puedo usar? A beta no lo conozco, pero tengo alfa, así que voy a borrar beta. Miren el dibujo de arriba y díganme
¿Cómo hago para obtener C? C es mi incógnita. Sin usar Pitágoras, obviamente. Agustina dijo Pitágoras, sí, está bien Pitágoras, pero ahora queremos usar funciones trigonométricas para practicarlas y ensayar. Acá hay gente que opina que podemos usar el seno y otros dicen que podemos usar el coseno. Siempre referido a qué ángulo, al ángulo de arriba, el ángulo alfa, porque es el que hemos encontrado. Si hubiéramos buscado beta, la tangente sería al revés, sería 1,5 dividido 5. Ustedes dicen, perdón, seno de alfa, ¿a qué es igual? Díganme qué valores pongo. El seno del ángulo alfa es, como el de cualquier ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto al ángulo alfa? 5. 5. 5, muy bien. ¿Y la hipotenusa cómo la nombramos? Sí. C. Entonces, ¿cuánto vale C? Este despeje los mata, ¿no? 5 sobre seno de 90. ¿Cómo? ¿De alfa? Perdón, seno de alfa. Sí. Si este despeje los mata, acuérdense de la propiedad de las proporciones. ¿Cuánto da entonces C? $5,22. ¿Tiene lógica este resultado? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo me la contesto? Y digo, bueno, la hipotenusa es el mayor de los tres lados de un triángulo rectángulo siempre, siempre. Entonces, el valor que a mí me dio, ¿es más grande que cualquiera de los lados que conozco? Sí. Bueno, ese es un buen indicio de que voy por el buen camino. Habíamos dicho entonces que esta superficie de la cubierta era igual a C por 10. Entonces será 5,22 metros por 10 metros, ¿cierto? Sí, profe. Serían 52,2 metros cuadrados. Pero esto es solamente un faldón. Un agua, digamos, y el techo es a 2 aguas iguales. ¿Y que lo multiplicas por 2? Claro. Por Tal 2, cual. exactamente. 2 faldones. 2 faldones nos darían 104,40. Y la otra pregunta que hacía, ¿cuál era la superficie en planta? Ahora vamos. Momento que todavía no termino de escribir esta. Mira, Eso, vamos procesando de a poquito. Entonces, 2 por 2 es igual a 104,40. Ah, perdón, 52,2. $104,40. Esa es la respuesta a lo que me preguntan. ¿Cuántos metros de teja, de chapa, de lo que le vaya a poner arriba en el techo? Voy a tener que comprar 104,40 metros para cubrir esa superficie de techo. Este rectángulo que yo dibujé acá es la superficie que cubre este techo. Evidentemente que la superficie que cubre un techo a 2 aguas es menor que la suma de los 2 faldones, por una lógica implacable, que acá adelante yo voy a tener 10 metros, ¿sí?
en planta, la proyección en planta. Y en el otro sentido también voy a tener 10 metros, ¿lo ven? Sí, profe. Entonces, la superficie en planta, ¿cuánto es? Está fuera de escala, obviamente son cuadrados, pero sirve. Son 100 metros cuadrados. Perfecto. Esa es la superficie cubierta, la superficie del No, piso. esta es la superficie, sí. La Es superficie del... complejo cuando decís cubierta porque Sí, se de la confunden con sí. de la cubierta. Pero esa es la superficie del piso, de la que yo puedo poner los muebles, la que puedo habitar. Y la otra es la superficie del techo. Cuanto más inclinado sea el techo, más superficie voy a necesitar de chapa, de lo que fuera, para cubrir la misma cantidad de metros que yo voy a habitar abajo. Bueno, ahora... Pero una preguntita. En el caso de los departamentos en un edificio, ¿qué relación hay entre la superficie cubierta y la superficie del techo del departamento? Es la misma. Es la misma. Fíjense que ahí no hay ángulo de inclinación, o el ángulo es 0. Son paralelas. Entonces, si el departamento tiene 100 de superficie cubierta, el techo, yo quiero comprar pintura para pintar el techo, voy a comprar para 100 metros también. ¿Cómo? ¿Ya es la hora? Es la hora, es la hora. Bueno, podemos tomarnos 10 minutos de descanso. 10 minutitos hasta la 1:30. Bueno. Perfecto. Bien. Ok.